hay otro que se llama Estudios Clínicos en Neuropsicoanálisis. De hecho, en la biblioteca está el del cerebro y su mundo interior. Es el único que hemos encontrado aquí en la biblioteca. Los demás los encontramos en internet o las copias no nos prestaron. El de que es el neuropsicoanálisis también es de SOMS. Y también es de Vuelve Freud. ¿Cuál? Vuelve Freud. ¿Algo más? También un componente sería Thornbull, ¿no? ¿Y cuáles trabajos de Thornbull podrían entrar en? Bueno, en el de estudios clínicos de neuropsicoanálisis aporta casos e investigaciones. En el mismo, ¿no? Sí. Oh. Hay muy pocos libros de neuropsicoanálisis porque como vemos es la más bien exponente pero bueno, lo bueno es que ahora, por ejemplo, no sé si conozcan al maestro Héctor Mendoza. Él nos ha estado orientando también, nos apoya. Al principio nos costó, ¿verdad? No encontramos como que alguien que nos orientara, entonces tuvimos a esta compañera que ya egresó y bueno, el objetivo de esto era de que pues nosotros estamos en noveno semestre, ya vamos a salir y esperamos que esto se quede aquí y siga creciendo. ¿Y se reúnen, o sea, se juntan para eso o es por medio de internet? No, al principio comenzamos con un círculo de lectura, como les digo, empezamos leyendo Freud, lo básico, de anatomía cerebral también. Y después ya, bueno, mi compañero ya presentó un ensayo que él hizo y pues nos planeamos juntar otra vez porque pues por cuestiones de prácticas se nos dificultó un semestre, pero pues ahora vamos a volver y por eso esta exposición, pues si alguien se quiere venir para que venga, o sea, no importa si no conoce la teoría del diseñador, nosotros es lo que tratamos de retomar. Y bueno, ahora vamos a continuar con este ensayo que presentó mi compañero hace meses y se llama La zona tópica y las unidades funcionales cerebrales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Miranda Vega y voy a estar exponiendo de alguna manera, ensayo, segunda tópica y las unidades funcionales cerebrales. Fue un ensayo que bueno, se fue puliendo, no fue un ensayo que salió, me va a poner a escribir y ya mañana lo presento. De hecho fue desde cuarto hasta apenas el semestre pasado que se terminó, desde cuarto semestre hasta octavo, o sea, 2 años haciendo el ensayo. Y luego se intentó poner en un congreso, se aceptó y se nombró como para ser publicado. Entonces es un ensayo que de alguna manera puede aportarnos algo importante y que al fin de cuentas pues, nos va a servir a la clínica si nos queremos dedicar a esto, ¿no? Bueno, pues empezamos, que es la segunda tópica y las unidades funcionales cerebrales. Bueno, hablaba esto de la infancia de las ciencias porque quien sabe algo un poco del desarrollo psicoanalítico desde la corriente quizá de Melanie Klein nos habla de que el objeto está incidido, ¿no? En este caso me parece que la ciencia está en eso, por lo menos la ciencia de la psicología, es decir, está dividida en este momento. Algo que dentro de las lecturas es que decía que el psicoanálisis surge de las neurociencias, de la biología, y solamente se puede terminar el psicoanálisis, o sea, de formar, de hacerse, cuando se incorpore, es decir, cuando se vean las dos partes en sí. Sería una mejor clínica si se toma estas dos partes, y no estaríamos hablando que el psicoanálisis o las neurociencias están todavía en una etapa infantil, ¿no? En una parte donde está incidido, donde dividir el cuerpo, inclusive una parte muy cartesiana, ¿no? De pensar, existir, dividirlo. Entonces, realmente lo que se quiere dar esto, entonces que no tener esta división, sino ver al sujeto en su totalidad si es posible, y creo que el neuropsicoanálisis aporta suficientes elementos para lograr. Bueno, de los precursores ya lo había mencionado, esto es un poquito de historia. Freud, que aportó con su teoría y práctica psicoanalítica, y Luria con teoría y técnica neuropsicológica. Cabe mencionar que Luria en sus principios pues era psicoanalítico, fundador de la Sociedad Psicoanalítica Rusa a los 19 años, muy joven. Termina no aceptando el psicoanálisis de alguna manera por cuestiones
de gobierno, incluso tuve que declarar que el psicoanálisis era una práctica oscura. ¿Saben cómo son los rusos? Medio raros. En el sentido que pues nomás lo que se genera aquí, no queremos nada extranjero. Entonces obligaron a Mark Sons, y no lo iban a matar, a Luria, obligaron a Luria a que declarara esto y se cierra la Sociedad Psicoanalítica Rusa. Entonces pues estaban las guerras y Luria le dieron esta oportunidad. Sin embargo, Luria nunca se desprendió del psicoanálisis. De hecho, quien ha leído algo de Luria podrá ver claramente que siguió el método psicoanalítico. Era la asociación libre, era el platicar, no era como lo que hoy se conoce como neuropsicología clínica, sino era más parecido al psicoanálisis, y base de esto él empezó a hacer sus estudios. Y bueno, del neuropsicoanálisis en sí es de los autores más reconocidos, exponentes más famosos. Está Mark Sons, lo que ahorita comentaba mi compañera, y cabe un poquito también de historia. En el año 1999 se inicia por un conjunto de multidisciplinas, la mayoría entre psicoanalíticos y neurólogos, no neuropsicólogos. Se inicia y se forma una sociedad que para el 2002 hubo el primer congreso de neuropsicoanálisis, y llegando a casi 4,000 personas que asistieron al congreso. Entonces no es como que una idea bien perdida, sino mucha gente, tanto neurólogos, psiquiatras, y lo dice Mark Sons, están cayendo en cuenta que si a lo físico se le aplica la teoría psicoanalítica, queda más comprensible, ¿no? Es decir, todavía la explicación neurológica y la explicación psiquiátrica queda algo flotando. Entonces, si se puede cimentar con el psicoanálisis, realmente se hace una clínica un poco más profunda, y que al fin de cuentas se va a ver reflejado en los pacientes, ¿no? Bueno, de la segunda tópica, que es este ensayo, pues está lo que es el yo, el ello y el superyo. Son conceptos freudianos, y que, bueno, nomás explicar así de forma rápida, porque si explicamos cada uno probablemente se nos puede ir todo el tiempo, pero pues el ello es de alguna manera es el que tiene contacto con la realidad, el que media entre las fuerzas del ello y del superyo, el que de alguna manera planea nuestra conducta, el que presenta los mecanismos de defensa, etc. Son algunas de las funciones que presenta el yo. El ello, pues así como de una forma muy resumida para no poder extender tanto, pues podría ser como la manifestación del deseo, la pulsión, el líbido, conceptos también psicoanalíticos que van encajados hacia el ello. Y está el superyo, que esto sí lo puede poner Freud muy claro, ¿no? Que es el ideal del yo, conciencia de sí mismo y conciencia moral. Cuestiones que tienen que ver con las reglas, que se tienen que seguir, etcétera, ¿no? Que es bueno, que es malo. Luria nos presenta algo un poquito más complicado, que es el cerebro, y nos habla de sistemas funcionales cerebrales. Aquí es muy importante porque la mayoría de las personas o las traducciones toman a Luria escuchando como bloques funcionales. A lo mejor los que están en cuarto estarán escuchando esto como bloques funcionales. Bloques es un concepto que está mal traducido, porque hablar de bloques es quizá estar dividiendo el cerebro, y hablar de sistemas que tienen una correlación todos en uno, ¿no? Entonces, hacer un poquito de énfasis ahí entre los conceptos que se utilizan, porque la palabra realmente cambia mucho. Entonces, hablar de sistemas funcionales nos hablan de un todo, y estos sistemas tienen de alguna manera ciertas funciones. Esta es la primera unidad funcional, que dice da la producción, la regulación y mantenimiento del tono cortical de la corteza cerebral, ¿no? Es decir, quien sabe, el primer bloque funcional es la parte baja, lo que serían las estructuras subcorticales del cerebro, los que dan, pues, de alguna manera, esta de la regulación y mantenimiento del tono cortical. La segunda unidad funcional cerebral recibe, analiza y almacena información, que serían el temporal, el occipital y el parietal, y esto a su vez tienen unas divisiones que una gira en torno a la recepción, al análisis y a almacenar la información que se va adquiriendo. Es
Después de haber pasado el primer bloque funcional, llega el segundo y ya se hace un análisis, se hace una condensación, etcétera. Lleva un proceso dependiendo de la información. Y la tercera unidad funcional, que es la programación, control y verificación de las funciones mentales. Nada más se va asociado como, por ejemplo, la inhibición, el qué voy a hacer, la planeación, etcétera, ¿no? Muchas partes, la motivación, inclusive funciones ejecutivas y demás. Si hay una pregunta, levante, porque a lo mejor son conceptos que no han visto o ya los vieron o hay algo ahí medio confuso, entonces lo pueden comentar. Max Oms presenta este mapa mental, de hecho en el libro del cerebro y el mundo interior habla de de un mapa mental, lo explica, no lo quiere poner tan así, pero ya en Freud vuelve, esta imagen es de ahí, ya lo presenta como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos, bueno, por lo menos yo me encargué de hacer una revisión con respecto a esto porque a mí me parecía que cosas no encuadraban muy bien. Entonces, esto es lo que aporta Max Oms y ahorita vamos a ver algunas revisiones que hicimos de su trabajo. La mayoría de su trabajo, pues estamos de acuerdo, pero hay unas cosas que ahí no nos quedan claros y es lo que trabajamos en este ensayo. Bueno, está lo mencionado, ¿no? El primer bloque funcional, que vendría siendo el ello. Lo que sería el segundo bloque funcional, pues prácticamente sería toda la corteza cerebral, excepto el frontis, excepto el frontal. Y pues uno se podría preguntar entonces dónde queda el superyo. Bueno, hay un circuito ahí muy interesante, por aquí lo ponemos como las conexiones límbico-frontales, que son las conexiones que conectan el primer bloque funcional con el tercero, y hay toda una explicación muy dinámica con respecto al superyo, que ahorita vamos a ver. Primero hablemos de la primera unidad funcional. Dice, Freud dijo que llegará el día en que las energías del ello sean reemplazadas por determinadas sustancias químicas. Es decir, y estas sustancias químicas, ¿en qué parte del cerebro se pueden realizar? Pues es en la primera unidad funcional, que podría ser el tallo cerebral. Entonces, por eso encontramos esta relación, que el primer bloque funcional podría ser el ello, ¿no? Por esta cuestión química que también él dice que cuando trata de definir lo que era la libido no llega a dar una definición como tal, inclusive menciona esto, que podría ser reemplazado por cuestiones químicas y que tiene una base biológica, y bueno, esto podría ser asociado entonces con la primera unidad funcional. Dentro de las funciones tanto de la primera unidad como del ello, pues son el hambre, el sueño, el deseo sexual, control respiratorio, control cardíaco, actividad del corazón. Dicen, bueno, pero ¿dónde dice Freud que el ello controla el corazón? No lo dice, pero si él lo menciona como que es sin ello, o sea, sin deseo, sin pulsión, no habría vida. Entonces, si no tenemos esta parte del cerebro, por una cuestión se extrae o se daña, pues se afecta a la cuestión de la vida, ya sea que se dañe una parte de esta estructura y no se pueda controlar el ritmo cardíaco y afecte en el corazón, ¿no? Etcétera. O inclusive que no exista y no se pueda tener ninguna de las regulaciones que hace esta primera unidad funcional. Desde el desarrollo nacimos siendo puro ello. La primera unidad funcional es la primera que se activa. Tomando el desarrollo desde el psicoanálisis, pues bien desde Freud, quizás desde Klein no, pero desde Freud, nos menciona que al nacer somos puro ello, puro deseo, pura pulsión, y solamente trabajamos a partir de esto, de cumplir nuestro deseo, de cumplir nuestra función de la descarga. Y es la primera unidad funcional que se activa. Sin esta, si no se activa, no hubiera nada de lo demás. Si no existe el ello, no existiera su yo ni super yo. Si no existe la primera unidad funcional, no existiría la demás parte de la corteza, porque no habría torno cortical para que esto se pudiera activar. Entonces encontramos otra relación a partir del desarrollo.
bueno, aquí si no hay ello, no hay vida, y si el primer bloque funcional no hay, pues tampoco hubiera vida. Entonces hay una relación de las unidades funcionales cerebrales y la segunda corteza. Otra de las cuestiones por las que quizá el psicoanálisis se hizo muy extrovertido, muy famoso, quizá con mucha controversia, fue que hablaba mucho de la sexualidad y que bueno, que tendría que también ser explicado desde quizá desde el cuerpo, no desde el soma. Y desaparece este sistema de recompensa cerebral o analente. Quizá porque estaríamos creyendo entonces de que, sí, el ello está ahí y estaríamos volviendo a 1890, ¿no? Una cuestión localizacionista, y si te lesionas ahí ya no tienes deseo, ¿no? O sea, realmente por eso es un sistema de recompensa donde si vemos, bueno, casi no se ve muy bien la imagen, pero este sistema de recompensa nos habla un poquito de las vías de la dopamina de 1 y de 2, que tiene mucha relación con cuestiones placenteras y felicidad, etc. Entonces, nos habla de por dónde va y hacia qué parte de la corteza. Hemos entendido que no todo, por ejemplo, no todo el yo es por pura cuestión del entorno, ni todo el super yo es por puro del otro, ¿no? Es pura ley. También se encuentra un placer dentro de la actividad que se realiza. Entonces, este circuito ya nos habla de una cuestión más dinámica. Es un circuito que inclusive se encontró un poquito después de las aportaciones de Luria. Entonces, ¿por qué Freud no lo supo? Bueno, pues son otros tiempos, ¿no? Y a lo mejor, si es lo que decía Freud, que esperaba que en unos años el psicoanálisis regresara a la biología, porque la biología iba a encontrar una forma dinámica de explicar las cosas, y la encontró en 1940 con Luria, por ahí. Entonces se fue dejando, yo creo, porque mucho fue la neurología querer evitar lo que decía el psicoanálisis, o sea, comprobar que estaba mal, y el psicoanálisis comprobar que estaba bien y que los demás estaban mal. Entonces se giró en torno a esto y se empezó a no conocer realmente el trabajo de las otras ciencias. Pero, por ejemplo, esto que motiva la búsqueda del placer, este sistema, también motiva el enfado y la rabia, o regula el enfado y la rabia, el temor y ansiedad, y el sistema de pánico, ¿no? Que, bueno, aquí viene reflejado de alguna manera. Y algo de la cita de Max Hobbes, citando Freud, dice que este sistema es regulado por la dopamina, que tiene una semejanza con la libido. No podemos decir tampoco que la libido es totalmente dopamina, porque va a haber otros neurotransmisores, tampoco que es totalmente físico todo la libido. Sin embargo, son elementos importantes que podrían encajar y que si los entendemos, obviamente se podrá hacer una lectura del sujeto mejor que si no los tenemos en cuenta. Bueno, aquí hay algunos de los de la primera unidad funcional y algunos neurotransmisores que son segregados aquí y que tienen alguna relación con el ello, ¿no? La noradrenalina, la serotonina y la dopamina, ejemplo, energía, interés, vigilia. En la serotonina, impulsos. Vemos que cuando inclusive nosotros mismos vemos a una persona y lo vemos actuar por impulsos, dicen no tiene super yo, no tiene filtro, ¿no? Está actuando por puro impulso. Está la dopamina, que es la iniciativa, el control del placer y del dolor. Después toda la mezcla de todos estos van a dar algunas otras características importantes en la estructuración del propio sujeto. El yo y la segunda unidad funcional, pues primero que nada contacto con la realidad. La segunda unidad funcional recibe toda esa información que viaja desde el sistema nervioso periférico, de la vía que sea, puede ser sensitivo, auditivo o táctil. Viaja y esta corteza se encarga pues de recibir la información, de sintetizar y darle algún sentido a esta información. Lo que se trata en sí la segunda unidad funcional. Y pues es una característica del yo, ¿no? El yo recibe esta información exterior, la hace como un resumen, una síntesis,
y la interpreta como cree que es. Digo, en el sentido que el yo tiene un contacto con la realidad, pero también tiene mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa alteran nuestra realidad. Por ejemplo, en el cerebro y el mundo interior, Maxwell dice que con cada neurona que pasa la información cambia. Entonces, esto de cambiar podría ser, y también nos da pie a tener una imagen del mundo exterior, ¿no? Esta corriente de estímulos. Pero dice que con cada imagen va cambiando, por lo tanto, no vivimos en un mundo real, sino en una fantasía, ¿no? O sea, el concepto fantasía que utiliza Freud, en el sentido que es una distorsión de la realidad a partir de lo que se quiere. Entonces, se va distorsionando con cada... Es en esta parte o en otra donde tendrían que vivir las huellas mímicas. Sí. Sí, es en esta parte en la que pasa la información de una neurona a otra y se va cambiando, porque tengo entendido que las neuronas se van estructurando conforme a los procesos vividos, ¿no? O sea, relativos a cada persona, igual como estructurados en las unidades anémicas. Esa es una pregunta que tengo, y otra, aunque no sé si me está adelantando a que todavía no exponen la tercera y el superyo, pero la corteza orbitofrontal cabe dentro del superyo. Puede ser una parte, de hecho ahorita que va con el superyo, hay una cosa que está todavía mucho a revisión y mucho a duda, porque a pesar de que se hace este aporte, o sea, no es de que yo lo estoy diciendo y así debe ser, no, todavía está mucho a revisión. Sin embargo, y también estamos hablando de que hablamos de un circuito, de algo dinámico, no de algo de que ahí está y ahí es el superyo. Entonces, ahorita a lo mejor que lo expliquemos, se puede quedar un poquito más claro. Y sí tiene que ver con estas experiencias, de cómo las neuronas vayan teniendo estas conexiones, ¿no? Con lo que menciona Freud de las huellas. Y bueno, esta sinapsis que se va dando de neurona a neurona hace que la información sea diferente. Entonces, lo que vemos ahorita, la exposición que estamos teniendo ahorita, realmente es un resumen del mundo, no es el mundo como tal. Si partimos desde lo neuro o desde el objetivo, pues no, sino que realmente estamos como en un proceso de fantasía donde se están negando ciertas características y nomás vemos lo que queremos ver o lo que nos permite el inconsciente. Está el yo y la tercera unidad funcional. ¿Por qué puse como tercera unidad? Sabemos que es el frontal, y el frontal Maxwell lo pone como superyo, pero a mí me parece que tiene más peso que fuera el yo, que sea el yo, las funciones que se relacionen con el frontal, con la tercera unidad funcional. Una, porque recibe información principalmente de las instancias de las vías dopaminérgicas mesocorticales. Es el que recibe esta pulsión, por así decirlo, este deseo del ello, esta fuerza, y es el que se va a encargar de qué va a hacer con eso, ¿no? Es decir, si no hubiera esta parte del cerebro, quedaría la pulsión ahí, ¿cómo lo hago socialmente aceptable? ¿Cómo la expreso? Entonces, de esto se encarga el frontal, primero de motivarse, o sea, tengo esta fuerza y ¿qué voy a hacer? Una motivación interna, no voy a realizar cierta cosa, sea del ello o sea del superyo. Después está la parte premotora, que es la que se encarga de realizar o planear cómo se van a llevar ciertas cosas. Normalmente esto se da por el lenguaje. Lo menciono porque hay algunos casos donde no se instaura el lenguaje y la área premotora no se da aquí. Inclusive, yo me estoy adelantando, pero ahorita si no lo volvemos a retomar o lo mencionamos. En la área premotora, cuando ante un momento angustiante, ante un momento que no sabemos cómo vamos a actuar, se suele pensar en imagen, es decir, se suele tener esta fantasía. Por ejemplo, si ustedes van a quizá tener un examen mañana, y por su mente pasa o crean una imagen de no, ojalá no vaya el profe, ya esto se puede poner en palabras, pero a lo mejor puede pasar esta imagen de que voy a llegar y el profe no está, yo se canceló el examen. Una idea así, ¿no? Cualquier otro ejemplo podría ser válido. El sentido es de que ante un momento angustiante o cuando van a un lugar, primero se lo imaginan, primero crean una imagen,
Y esto es lo que Freud llama como fantasía. Y esta imagen, aunque sea muy global, es lo que le va a dar al área premotora del hemisferio izquierdo, que es más del lenguaje, a planear por medio del lenguaje cómo vamos a llegar a ese lugar, ¿no? O inclusive ante situaciones angustiantes, peligrosas. Y bueno, la área motora, que es, al fin de cuentas, ese soy yo, ¿no? Tiene que ir a mediar con el entorno, tiene que estar moviéndose. De hecho, Freud lo menciona, que si tendríamos que encontrar una parte del cuerpo donde estuviera el yo, sería en las vías sensitivas, o sea, en los nervios. Pero solamente sería de forma topológica, faltaría la dinámica y la estructural. O sea, no estamos tan perdidos porque Freud ya nos estaba dando ahí como que las bases y las ideas de cómo está estructurado, y cómo no es solamente puramente y no es solo puro cuerpo, sino tiene que ver una función de las dos. Lo que le mencionaba, ¿no? La área premotora menciona con los mecanismos de defensa, perdón, que de alguna manera aquí es donde se planea. Si por ejemplo sale la pulsión del helio totalmente así, ¿no? Y no sé, por ejemplo, para no proyectarme alguna idea de ustedes de que pueda ser una pulsión del helio. ¿Nadie se quiere proyectar? Nadie se quiere proyectar. Bueno, vamos a ponerlo a nombre de un paciente. Un paciente de muy lejos, que no es mío, que no es de nadie de los que está aquí, no sé, quería matar a un animal y quería mancharse de sangre. Quería ver la sangre del animal y embarrarse. Entonces, pues se da cuenta que no se puede, o sea, socialmente no es aceptado eso. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscar una manera de que sea diferente este deseo. A lo mejor pinta, o a lo mejor ve una imagen, o a lo mejor ve un video, pero ahí se descarga. Y esto de... Bueno, saludos. Lamentablemente pasó algo raro con la cámara, se apagó. Bueno, no muy raro, pero bueno. Solamente queríamos terminar de presentar las diapositivas para que no se quedara al aire, ¿no? Toda esta información. Ahí nos habíamos quedado, estábamos hablando de los mecanismos de defensa, que es esta diapositiva. Y bueno, continuamos con esto de las fantasías, que de alguna manera estuvimos hablando en el video. Dice, las fantasías son imágenes mentales. Hemos encontrado las fantasías tienen una relación con la planeación, sobre todo cuando hay angustia. La área premotora tiene estas funciones de planeación, sobre todo esta planeación de imagen cuando el momento suele ser muy angustiante, lo que ya habíamos mencionado en el video. Ante una experiencia no angustiante o controlada, la planeación es por medio del lenguaje, como lo maneja Freud, lo maneja la escuela psicoanalítica. Estamos instaurados por el lenguaje nos rige, y bueno, que así se da, ¿no? En un momento no angustiante se planea por medio del lenguaje, quizás desde el plano inconsciente. Y bueno, ante las experiencias nuevas de angustia, la planeación de la premotora se realiza por imágenes mentales, muy parecidas a las fantasías descritas por Freud. Bueno, lo que ya habíamos mencionado también, que Freud decía que si se va a buscar el yo, lo podríamos encontrar en las vías sensitivas, pero solo sería de forma topológica, que también vendría siendo como las fantasías, algo que ya habíamos mencionado en el transcurso del video. Y bueno, la pregunta es, ¿dónde quedaría el super yo? Entonces hay una explicación, lo cual me voy a brincar hasta explicarlo lo más dinámico. Así que bueno, aquí está. Tenemos que son un circuito al cual todavía no podemos nombrar.
Sin embargo, sabemos que está ahí, es un circuito dirigido por la D2, la dopamina D2, donde la dopamina viaja al núcleo accumbens y del núcleo accumbens pasa al sistema límbico y del sistema límbico pasa a la corteza frontal. Todo este circuito nosotros hemos encontrado a seria relación con las funciones superyoicas, en el sentido que bueno, el superyo también es regido por el principio de placer, pero un placer social y que tiene relación con emociones como el asco, el miedo, la culpa, y por eso tiene una conexión hacia el límbico frontal y del límbico frontal manda esta información al frontal, justamente en la área donde el yo tendrá que mediar las fuerzas psíquicas del ello y del superyo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Perdón, en la siguiente. Bueno, aquí de nada nos serviría hasta este momento poder explicar todo este ensayo con este diagrama y de forma dinámica. Todo estímulo previene, ya sea todo estímulo, y la finalidad va a ser la motricidad o el movimiento. Entonces llega cualquier información sensorial al tálamo y del tálamo se dispara hacia cualquier parte del cerebro según corresponda a la información. Dentro de ella, de ese estímulo, hay estímulos que nos provocan placer y va a la D1, que serían las flechas amarillas, va a la D1 y llegaría a la corteza cerebral. Pero hay otra parte de la dopamina, que sería la D2, que va al núcleo accumbens, lo que comentábamos ahorita, del núcleo accumbens al sistema límbico y del sistema límbico a la corteza frontal, y aparecen estas dos emociones, por una parte el deseo, por otra parte la conciencia moral, el ideal del yo, la conciencia de sí mismo, con sentimientos de culpa, de angustia, asco y demás, donde la corteza frontal, que vendría siendo esta parte de aquí, que habíamos mencionado una similitud con el yo, es la que termina por mediar ambas partes. Después aparece la área premotora, donde tendrá que buscar alguna manera de cómo expresar o cómo, después de este choque de las dos pulsiones o de las dos fuerzas psíquicas, tendrá que mediar o tendrá que expresar o mencionar cómo esta fuerza cómo se va a descargar. Entonces la área premotora se encarga de eso y tendrá que utilizar cualquier mecanismo de defensa, condensación, lo que sea. Si es aceptada, es decir, si ya está bien planificada, sale por la área motora y termina transformándose en una conducta, ya sea de lenguaje, ya sea de conducta propiamente dicha, y así es como lo que nos funciona para explicar esta forma. Espero que les pueda haber entendido. Lamentablemente no pudimos grabar todo lo de la conferencia, ahorita lo estoy haciendo de una forma rápida porque tengo algunos otros compromisos, pero no quería que se dejara esto de largo. Entonces, pues muchas gracias por su atención.